Hola, bienvenido y bienvenida a este nuevo vídeo en el que vamos a ver 6 claves para evitar que la separación afecte a tus hijos. Y antes de empezar quiero hacer una premisa importante, y es que la separación es un acto neutro, es una vivencia más de las muchas y muchísimas experiencias que van a vivir tus hijos y que vais a vivir vosotros. La vida es incertidumbre, la vida es cambio y en la vida hay muchísimos factores que, por suerte, creo que no podemos controlar. No podemos evitar el sufrimiento de nuestros hijos y en realidad tampoco debemos evitarlo porque al final, si tú piensas en ti y en tu historia, te darás cuenta de que en los acontecimientos donde ha habido sufrimiento, donde ha habido conflicto, es donde más has aprendido. En la adversidad es donde más se crece, donde más se evoluciona. Debemos de permitir también que nuestros hijos sufran. Ahora bien, la diferencia va a ser en dejarles ahí solos para que sufran en soledad o, por el contrario, acompañarles, arroparles, validarles y estar a su lado, mostrarte cercano para de alguna manera también ponerles más fácil el camino, que sientan que su figura de apego, que su figura de referencia, que en este caso vas a ser tú, le acompaña, le apoya, le entiende y le escucha. No podemos evitar el sufrimiento de nuestros hijos, pero sí que podemos hacer mucho por evitar que de alguna manera la separación se convierta en una experiencia muy traumática y dolorosa para ellos. Aquí voy, sin más dilación y sin enrollarme más, con la primera de las 6 claves que quiero compartir contigo hoy. La primera de ellas es que haya, en la medida de lo posible, una comunicación abierta y respetuosa entre tú y tu expareja. Si la separación es muy reciente, es muy posible que todavía haya mucho resentimiento, mucho rencor, mucho dolor, mucha rabia y todavía no hayan transitado las dos partes el duelo. No siempre las dos partes van a estar dispuestas y van a poner las cosas fáciles, ¿no? Para que exista esta comunicación. Si el otro no se muestra abierto a tener este tipo de comunicación asertiva, seremos nosotros quien ponga ese 50%, porque dos no se pelean si uno no quiere. Si nuestro ex nos hace comentarios feos, malsonantes, hirientes y nosotros entramos en el juego, ya estamos rebajándonos a ese nivel. Acuérdate que aunque vuestro proyecto como pareja no haya funcionado, vuestro proyecto como familia sigue en pie. Para vuestro hijo seguís siendo papá y mamá, no hay cambios, aunque ahora la convivencia pues es diferente, el molde familiar es distinto y el contexto familiar ha cambiado, pero seguís siendo papá y mamá. Entonces, que no se os olvide. Y si al otro progenitor esto se le ha olvidado o está haciendo su proceso doloroso, haz tú de tu parte para ponerlo fácil, para llevar esto a la práctica. Podemos usar o acudir a herramientas como por ejemplo la comunicación no violenta para que no tratemos de agredir al otro, hablar de los juicios, ¿no? Sino que hablemos de cómo nos sentimos, de qué necesitamos, de cómo estamos viviendo nosotros esta situación, de qué necesita nuestro peque, de qué vemos, de qué necesitamos hablar, qué se necesita, por ejemplo, en este momento debatir para llegar a un acuerdo con las cosas del cole, de la guardería, lo que sea. Nosotros, ¿qué es lo que podemos controlar? Debemos aplicar y poner en práctica esa comunicación asertiva. Porque, ojo, no se te olvide una cosa. Cada vez que hablas con tu expareja, estás siendo un ejemplo para tu hijo. Y tu pequeño, tu criatura, está observándote siempre que está contigo. Entonces está siguiendo y estás utilizando eso que ve como molde a seguir, porque eres su ejemplo, eres su guía. Entonces, como tú gestiones esta situación que probablemente sea difícil y te genere conflicto, pero como tú la gestiones, es la enseñanza más importante que le estás transmitiendo a tu pequeño. Porque tu peque el día de mañana va a tener conflicto con parejas, con amigos, con jefes, con compañeros de trabajo. Entonces debe de saber manejar el conflicto, porque la vida, por suerte y por desgracia, nos trae conflicto y nos trae malestar. Vamos a intentar evitar resolver conflictos delante del pequeño, delante de la criatura. Esto no quiere decir que tengamos que evitar o meter debajo de la alfombra cualquier cosa que tengamos que hablar, no, pero como adultos que somos,
creo que lo más sensato es que intentemos primero nosotros llegar a un acuerdo. Y después, una vez que nosotros tenemos ese acuerdo, una vez que hemos llegado a ese punto de encuentro, transmitírselo al pequeño desde el respeto y la asertividad y transmitir sobre todo con mucha firmeza y claridad las cosas, ¿vale? Para que no hayan dudas, para que no se pierda, porque esto también les va a aportar confianza y seguridad en ambos hogares. Segundo punto, consistencia y rutinas. Claro, cuando vivíamos en un solo hogar todos juntos, pareciera que fuera como más sencillo, ¿no? Porque había un solo horario, una rutina, unas normas, unos límites, entonces era todo como más al unísono. Claro, ahora nos separamos y nos vemos en la tesitura de que puede haber dos hogares con normas, con horarios, con rutinas diferentes. Aquí el foco no está tanto en que entre dos hogares haya la misma rutina, se hagan las mismas cosas, todo sea igual. Por ejemplo, si en casa de papá hay tele, en casa de mamá tiene que haber tele porque si no el niño va a salir loco. Si en casa de papi la ducha es de una determinada manera, en casa de mami vamos a intentar que sea igual. No, la cosa no va por ahí. La cosa va porque dentro de cada hogar, dentro de cada núcleo familiar, haya consistencia y coherencia, pero dentro de cada hogar, dentro de cada núcleo, por separado. Es decir, que si tú tienes una rutina con tu peque, tú eres papá y tienes una rutina con tu criatura, intentes en la medida de posible seguir esa rutina, que haya consistencia y que haya siempre una coherencia. Porque los peques, cuando vayan avanzando y si la separación está muy reciente todavía, claro, les va a costar, va a ser un duelo, va a ser un proceso adaptativo. Pero cuando vayáis avanzando, las criaturas se van a adaptar y van a saber muy bien qué se hace en casa de mamá y cómo, y qué se hace en casa de papá y cómo. Y es más, te digo, esto, lejos de ser contraproducente, puede ser beneficioso porque puede aportar diferentes formas de ver la vida, diferentes estímulos y diferentes aprendizajes. No vas a poder controlar qué hace el otro, qué hace tu ex. Si os lleváis genial y podéis hablar y podéis llegar a ciertos acuerdos que son, por ejemplo, de ámbito importante de cara a la crianza o a la educación, genial. Pero si no es así, no te vuelvas loco gastando tu energía tratando de que el otro lo haga igual que tú o tratando de llegar a un acuerdo que sabes que no va a llegar. Piensa una cosa, cuando estabais juntos probablemente no os entendíais y había diferencias entre vosotros. Por eso, de alguna manera, todo esto os ha llevado a separaros. Imagínate lo difícil que puede ser ahora llegar a un acuerdo, ahora que estáis separados, ahora que cada uno se va a una casa, a un hogar y dice, joder, esta es la mía, yo voy a poner mis normas, yo voy a imponer mis rutinas y estás en tu derecho de hacerlo, pero no trates de imponer tus rutinas y tus normas en el hogar del otro, porque tienes que respetar y confiar en que el otro va a cuidar y va a sostener a tu criatura de la mejor manera que va a poder y que va a saber. El foco y la energía ponla en ti, en tu jardín, en tu parcela de control, de puertas para adentro de tu hogar. Encárgate de que en tu casa haya coherencia entre lo que dices y lo que haces, que hayan unas rutinas claras, que hayan unos horarios, que hayan unas normas, que no hoy se puede poner los pies en el sofá y mañana no. Hoy se come chocolate y mañana no. Intenta ser coherente. Y no te estoy diciendo que seas rígido ni rígida, sino que simplemente tengas la suficiente estabilidad como para ofrecer a tu hijo seguridad y confianza. Porque que no se te olvide que esto va de los pequeños al fin y al cabo. Y esa rutina, cuando tu peque entra contigo y se va a quedar 3, 4, 5 días o una semana contigo, tu peque se siente seguro porque sabe cómo funciona este hogar, porque es predecible, porque hay ciertas certezas y eso le va a aportar confianza y seguridad y va a hacer que cuando esté contigo se sienta tranquilo, se sienta relajado y pueda ser. Tercer punto, conviértete en un apoyo emocional incondicional para tu pequeño. ¿Qué quiere decir esto? Se trata de convertirnos en figuras de referencia, en figuras de apoyo, en un refugio seguro, de manera que si tu pequeño tiene un problema, se siente mal, está triste, necesita llorar o sea lo que le pasa, sepa que puede contar contigo, que sepa que eres una persona que lo escucha sin juzgar, que le atiende, que le permite, que le valida, que lo sostiene
y que una vez que lo has escuchado, eres capaz de ponerte en su piel, comprender qué le está pasando y voy un paso más allá, incluso ofrecer herramientas. Imagínate que tu hijo te ha contado un problema que ha tenido en el colegio, pues vas a validar esa rabia que puede sentir tu hijo. Vas a darle quizás una herramienta, puedes decirle, oye, ¿qué se te ocurre? ¿Cómo podemos abordar esto? ¿Cómo podrías abordar esto? ¿Qué hiciste? ¿No? Interésate por sus cosas. Ahora va a tener dos figuras importantes de apego. Tras la separación, sois papá y sois mamá. Entonces, tu parte, el 50% debe estar cubierto y eso solo tú lo puedes garantizar, porque ya no importa tanto lo que haga la otra parte, sino importa lo que tú hagas, el tipo de padre o de madre en el que decidas convertirte. Actúa en función de tus valores, actúa en función del tipo de persona en el que quieres que se convierta tu hijo y con verdadera presencia y atención. El cuarto punto tiene que ver con fomentar la relación con ambos progenitores. A ojos de tu hijo, sois papá y mamá, sois su familia. Eso es inevitable y eso es importante que lo entiendas. ¿Por qué? Porque esto te va a permitir entender que tu hijo, el corazón de tu criatura, tiene tanto amor para papá como para mamá y debemos de fomentar que eso siga existiendo. No podemos anular de ninguna manera el amor que siente nuestro hijo por nuestra expareja, por mucha rabia, mucho rencor o muchos resentimientos que sientas tú hacia esa persona. Tu historia personal de adulto, lo que a ti te haya pasado con esa persona, no tiene absolutamente nada que ver con la relación que tienen ellos dos. Por tanto, separa la vivencia que tú has tenido con esa persona del vínculo que tiene tu hijo con tu expareja. Y así entenderás y tendrás mucho más fácil para fomentar y ayudarle a tu hijo a que tenga ese vínculo que necesita, porque recuerda que sois papá y mamá y vuestro hijo necesita sus dos figuras de referencia, os necesita a papá y a mamá. Entonces, trata de no pasar por encima, de no pisotear al otro, de no hacer comentarios malsonantes o hirientes, de no hablar mal del otro progenitor delante de tu hijo. Imagina que tu hijo te dice algún comentario de, ay, es que mami, no sé qué, me ha dicho. Dices, claro, cariño, es que mamá te quiere mucho. Con todo este tipo de comentarios le estás haciendo un favor a tu hijo. Tu hijo necesita saber que aunque mamá no esté en ese momento, le sigue queriendo. ¿Qué ganas tú con decirle, ay, es que tu madre es que sigue igual de siempre? Es que se le olvidan las cosas, es que es una olvidadiza. ¿Para qué? Piénsalo, lo único que estás haciendo es meter mierda y generar un conflicto de lealtades en tu hijo, porque cuando el pequeño vaya con mamá, todo esto que le estás diciendo se va a acordar, entonces le vas a poner en medio de un compromiso que no le corresponde. Así que lo mejor que puedes hacer por tu criatura, si realmente tú quieres y amas a tu hijo, es haz todo lo posible por promover el vínculo entre tu criatura y el otro progenitor. Trata de fomentar el amor entre ellos, porque el amor entre ellos es tan necesario como el amor de tu criatura contigo. Quinto punto, modelado. Pues que muchas veces nos empeñamos en educar a nuestros hijos a través de las palabras. Hijos, tienes que, deberías, esto no puedes. Vale, las palabras están muy bien, pero que no se te olvide que al final lo más importante es lo que tú haces, porque los niños aprenden más de lo que ven que de lo que escuchan. Tu pequeño está 24 horas mirándote, sobre todo si es muy pequeño, va a estar con plena atención hacia sus figuras de referencia. Ante cualquier circunstancia, tu peque va a reaccionar o va a actuar según el modelo que ha visto en su figura de referencia, que eres tú. Así que cuando haya una situación que te cabree, si acabas tirando los platos por los suelos, cagándote en la hostia y diciendo barbaridades por la boca, que no te extrañe que el día de mañana tu hijo haga lo mismo. Y luego no te vengas a quejar cuando tu pequeño diga palabras feas o tire los platos al suelo o tenga una rabia incontrolable, porque ¿de quién ha aprendido esa manera de gestionar? De ti. Tienes una oportunidad fantástica para empezar a mirar hacia adentro, para detectar cuáles son los patrones que te están haciendo daño, revisar tus creencias limitantes que no te están ayudando, hacer un proceso de trabajo interior y de desarrollo personal para solventar y poner luz en todas aquellas sombras y en todas esas áreas que todavía te cuestan. Porque cuando veas en él un comportamiento que no te gusta, en lugar de mirarle con esa mirada de juicio, mírale con una mirada compasiva, entendiendo que muy probablemente
eso que estás viendo en él lo ha aprendido de ti. Entonces es algo que vas a tener que atender sobre ti mismo y empezando por mirar de piel para adentro. Tienes una oportunidad muy buena para convertirte en el ser humano en el que te gustaría que el día de mañana tu hijo se convirtiera. Esto es muy potente y esto es muy poderoso. Los papás y las mamás tenemos una responsabilidad enorme, gigante. Tenemos la oportunidad de convertirnos en personas amorosas y al final dejar un legado en el mundo a través de la educación que estamos teniendo con nuestros hijos. Y el último punto, enfócate en el bienestar de tu hijo. Claro, nos separamos y ahora somos 3 personas, ¿no? Hay un triángulo de manera que cada uno tiene unas necesidades, unas expectativas, una forma de ver el mundo. Ahora es importante que cuando tengamos que hacer un acuerdo, cuando tengamos que revisar algo relacionado con la guardia custodia, los días, algo que tiene que ver con las vacaciones, el cole, cualquier cosa que tengamos que entrar a, por ejemplo, debatir con el otro progenitor, algo que tengamos que revisar, que no se nos olvide que tenemos que poner al peque en el centro. En el centro no significa que sea lo único. No me estoy refiriendo a que son las necesidades de nuestro hijo las únicas que se deben de tener en cuenta. No, por supuesto que no. Nosotros somos seres humanos legítimos y nuestras necesidades cuentan al igual que la de los demás. Pero igual que cuentan las tuyas, se deben tener en cuenta la de los pequeños. Y no tenemos que tener esa mirada adultocéntrica de solo mirarnos nuestro ombligo. Tenemos que, por supuesto, que mirarnos a nosotros mismos, pero tener una mirada compasiva puesta para atender a nuestros hijos de la mejor manera posible. Si tú no pones la mirada en tu hijo, si tú no atiendes sus necesidades, ¿quién lo va a hacer? Es tu responsabilidad como padre y como madre. Y ahora, tras la separación, también es importante dejar a veces a un lado tu ego, tus necesidades, tus expectativas, para quizás te toca ceder en algunos aspectos, porque eso que tú querías no resulta tan beneficioso para tu pequeño. Esa custodia tan larga que tú estabas solicitando, quizás para tu hijo que tiene 6 meses o 1 año no es beneficiosa, porque no le hace bien estar tanto tiempo separado de su mamá. Entonces, antes de tomar decisiones, párate un momento a pensar, ¿esta decisión beneficia a mi hijo? ¿Le hace bien? ¿Le cuida? ¿Le da paz? Hazte todo este tipo de preguntas y entonces después toma una decisión coherente. Coherente contigo, coherente también con el otro progenitor, porque tu expareja está en el mismo derecho que tú de poner en la mesa sus necesidades, sus emociones, sus expectativas, sus prioridades, su trabajo y el tuyo son iguales de importantes, vuestro tiempo libre, vuestro tiempo con vuestro pequeño, absolutamente todo. Es importante que entendamos que aquí nadie está por encima de nadie. Todos estamos a la misma altura, por lo tanto vamos a atender las necesidades de todos de la misma manera y tratéis de llegar a un acuerdo, sin pisotearos, teniendo en cuenta poner en el centro a vuestro pequeño para que podáis atenderlo. Bueno, después de compartir contigo estas 6 pautas que de corazón espero que te sirvan y te ayuden, ya solo queda ponerlo en práctica. Yo personalmente son 6 claves que llevo a la práctica día a día con mi hija y que con muchísimas otras más herramientas me ha permitido crear un vínculo muy cercano, muy profundo con mi hija y que nuestro ambiente familiar después de la separación pues sea armonioso, cálido y saludable para todos los miembros de la familia. Si quieres hacer algún tipo de aportación, tienes alguna duda, bloqueo o quieres comentar simplemente algo, te leo personalmente aquí debajo en los comentarios del vídeo y si sientes que necesitas una ayuda más cercana porque todavía te está costando, sabes que la crianza consciente y respetuosa es el camino, pero no sabes cómo llevarlo a la práctica o estás sintiendo muchísimo malestar interno tras la separación, te acompaño. Solo tienes que visitar escuelacrianzaconsciente.com. Toda la información de cómo funciona la escuela la encontrarás en la web y si necesitas más apoyo o más información, contacta conmigo. Muchísimas gracias, de verdad, de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Como te decía, esta cuenta de YouTube ya ha arrancado porque tenía muchas ganas de sentarme aquí en esta silla y ponerme a hablar y poder sacar todo esto que llevo dentro y también seguir aportando valor de manera gratuita a todos los que decidís estar aquí conmigo. Así que
Estamos en el camino, recuerda que todos somos papás y mamás en proceso de aprendizaje, que todos tenemos unos propósitos y unas metas muy similares, así que nos vemos en el próximo vídeo porque seguiré compartiendo contigo nuevas herramientas y reflexiones. Un abrazo y hasta pronto.